Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la práctica número 5. Esta práctica lleva por título Circuito de arranque y paro con enclavamiento. Ok, bueno, pues este circuito es uno de los más importantes de toda máquina, de todo proceso, de todo cuadro eléctrico, porque pues es lo primero que va después de todos los circuitos que después se conectan. ¿Por qué? Porque dentro de un tablero eléctrico lo primero que se presiona al encender una máquina es un botón con el cual tú enciendes o energizas la máquina y luego le sigue otro botón con el cual tú la apagas. ¿Ok? Cabe recalcar que dice aquí con enclavamiento porque ese enclavamiento se da por medio de otro elemento que se llama un contactor. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el circuito de arranque y paro con enclavamiento. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser dibujarlo en lenguaje COP o lenguaje de escalera o ladder en inglés. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ahorita lo vamos a dibujar en la libreta. En la próxima sesión lo vamos a dibujar, mejor dicho, lo vamos a construir en el TIA Portal, lo vamos a cargar en el simulador de PLC y lo vamos a probar en el Factory IO. ¿Ok? Entonces, tenemos lo primero que es una línea. Vamos a dibujar lo que sería una rama a las líneas que están de manera horizontal, donde se colocan los contactores, los contactos y la asignación de bobina y todo lo demás se llaman ramas. Entonces, en la primera rama vamos a dibujar un contacto normalmente, ahí está, ahí está, ¿ok? Vamos a dibujar un contacto normalmente cerrado, ok, ahí está, ok. Vamos a dibujarlo y un contacto normalmente cerrado. Así es como se representa. Y después vamos a seguir dibujando lo que sería un contacto normalmente abierto. Okay, ahí está. Contacto normalmente cerrado es aquel que tiene solamente como una diagonal e indica que este contacto es cerrado y este es abierto. Y después sigue lo que es una bobina en diagrama eléctrico. Recordemos que aquí le llaman una asignación de salida o una asignación, ok, y va de esta manera, ok. Entonces imaginemos que este es el botón de paro. Vamos a ponerle botón de paro, la letra B y P, botón de paro, que es normalmente cerrado, y aquí vamos a poner botón de arranque, ¿ok? Por lo general este va de color rojo y este va de color verde. El verde te indica el arranque y el rojo te indica el paro, ¿ok? Y esto, una asignación de salida, le vamos a poner, como comúnmente se conoce en los diagramas eléctricos, se conoce como bobina. Ok, bobina. Ahí está. Entonces, ahora imagínense qué sucede si yo tengo conectado eso. Aquí imaginemos que tenemos 24 volts. Esto no va en el TIA Portal, ya que se da por hecho que es una señal, ¿ok? Booleana, entonces esto no va. Pero digamos que si lo queremos relacionar con un diagrama eléctrico,
pues sí iría. Entonces, imaginemos si tenemos aquí 24 volts. Los 24 volts los metemos dentro de un contacto normalmente cerrado. Entonces, como es cerrado, pasa el voltaje. Y aquí ya no pasa porque es un contacto normalmente abierto. Entonces, hasta que yo lo cierre, y lo cerramos presionándolo, como lo vimos en la práctica anterior, hasta que yo lo presiono se cierra. Entonces, este es cerrado, si pasa el voltaje, si pasa la corriente. Entonces, cuando yo lo presiono, circula la corriente eléctrica por acá y me energiza esta bobina. Si ya hemos conectado alguna vez un relevador, pues es lo mismo. Es una bobina que genera un campo magnético y este atrae una laminilla metálica, y con lo cual cierra contactos. Entonces eso se relaciona con una bobina. ¿Ok? Esta bobina lo vamos a representar mediante este elemento que es nuevo para nosotros, que sería un contactor. ¿Ok? Un contactor. Este es de la marca Schneider. ¿Ok? Estas son sus características. Dice aquí que trabaja desde los 5 volts hasta los 24 volts, siempre y cuando tenga este elemento. Ok, voy a quitarlo. Ok, entonces vean, voy a quitar esto. Entonces, siempre y cuando tenga esto, yo transformo este contactor de corriente alterna de 230, a ver, déjenme ver con qué voltaje funciona. Ok, ven, trabaja a partir de 90, bueno, soporta 690 volts a 50-60 Hz. Y bueno, acá dice que es de 24 volts, pero siempre y cuando le pongamos este elemento. ¿Ok? Si no le ponemos este elemento, funciona con corriente alterna. Cada vez que le ponemos esto, que es un puente, trabaja ya ahora sí de 524 volts, pero de corriente directa. ¿Ok? Vamos a ver el frente del contactor. Aquí tenemos que dice 24 volts de corriente directa, y veamos que tenemos aquí unas terminales donde podemos conectar. Ok, entonces aquí tenemos línea 1, línea 2, línea 3. En la parte de abajo tenemos T1, T2 y T3, y vienen enumerados en esta posición. Tenemos el línea 1, bueno, adelante tenemos el 1, luego 2, 3, 4, 5 y 6. Okay. ¿Esto por qué? Porque tú aquí le puedes conectar 3 líneas, un sistema trifásico para encender, por ejemplo, lo que es un motor de corriente alterna, un motor trifásico de 220 volts. Tú aquí metes las 3 líneas y de aquí lo conectas hacia el motor. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que son los contactos que soportan un voltaje más pequeño. Aquí son 3 líneas y aquí son contactos nada más. Dice que acá este es normalmente cerrado, y el otro es normalmente abierto. Ok, y después acá tenemos el A1 y el A2. Cabe mencionar que siempre en todos los contactores, relevadores, siempre el A1 y el A2 va a representar a la bobina. Entonces tú, para cerrar estos contactos que están aquí, estos dos, tú los cierras mediante un voltaje de 24 volts aplicado en el A1 y en el A2. Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser probar eso. Entonces tenemos igual nuestra fuente de 24 volts que tenemos aquí.
igual tenemos el positivo, tenemos el negativo, siguiendo un orden, el positivo en el A1, el negativo en el A2, pero pues como sabemos que es una bobina, las bobinas pues no tienen polaridad, de una u otra manera pues se van a energizar, ¿okay? Pero siguiendo un orden, que es importante tenerlo, vamos a conectar en el A1 el positivo, ¿ok? En el A1 el positivo y vamos a conectar en el A2 el negativo. Entonces veamos que cada vez que yo conecto el negativo en el A2, no sé si se alcance a ver. Bueno, ahorita vean que este modelo tiene aquí una parte de acrílico. Esto es para protección, porque bueno, sucede que cuando uno realiza tareas de mantenimiento y digamos que la máquina no funciona o hay un contactor que no vemos funcionar, lo que comúnmente se hace, que tal vez es una mala práctica, pero sí se hace muy a menudo, es llegar y con un desarmador cerrar todos los contactos directamente de acá. Lo aplico con un desarmador, que sería de esta manera. Tú presionas acá y se cierra, ¿ok? Entonces ahí lo vemos. ¿Okay? Esa es una práctica común en mantenimiento que tal vez no se debe de hacer, pero cuando uno pues se encuentra alguna falla, pues es lo que comúnmente se hace. Entonces, bueno, lo dejo abierto para que veamos cómo trabaja una vez que yo aplico voltaje en el A2. Ok, entonces aquí lo que yo estoy haciendo es energizar al contactor. Ok, ahora voy a probar los contactos para que veamos cómo funciona. Entonces voy a colocar el multímetro en esta posición. Voy a colocar el multímetro aquí en esta posición para medir continuidad. Voy a agarrar el multímetro para medir continuidad. Entonces, bueno, vamos a poner el multímetro aquí en continuidad, las puntas, y entonces vamos a conectar el L1, el 1 y el 2 en estas puntas. Entonces voy a conectar en el A2 aquí esta punta, y aquí la otra punta. Ok, entonces vean, ya tenemos conectado de esta manera. Entonces cada vez que yo energice la bobina, aquí internamente hay una lámina que está en esta posición. Es un ejemplo, ¿no? Está una lámina acá, está la otra lámina aquí, así separadas, y cada vez que se energiza, jala, así. Y es por eso que hay continuidad, es lo que internamente hace. Así es como trabaja, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita va a ser medir la continuidad para comprobar el funcionamiento. Entonces, voy a encender el multímetro. Ahí está. Y veamos que cada vez que yo energizo, ok, entonces de esa manera trabaja. Solamente hay continuidad, va a haber continuidad de L1 a T1, ok, nada más esa fila. Este no hace contacto con ningún otro más, lo vamos a probar.
Entonces de aquí lo voy a conectar acá. Ok, pues vean que yo cuando energizo voy a dejar levantado para que veamos cómo trabaja. Ok, solamente va a haber continuidad de la parte de arriba con la parte de abajo, pero con los números que van sucesivos, el 1 con el 2 y ya. Luego el 3 perdón, con el 4 hay continuidad y el 5 con el 6. Ok, solamente. Voy a pasar ahora esta punta. Aquí energizo la bobina. Voy a apretar el tornillo porque seguramente no está haciendo contacto. No, perdón, estoy conectándolo acá. Desconecté el positivo. Y era conectarlo abajo. Ok, ahí está. Entonces esto va conectado acá. Ok, entonces ok, solamente hay continuidad en esta posición y en esta posición, y ya, bueno, ya expliqué cómo trabaja, ¿no? Entonces voy a desconectar ahora estos. ¿Por qué hay estos grandes y estos chiquitos que están acá? Si nos damos cuenta que están aquí unos grandes y estos son chicos, esto es porque son para voltajes de corriente alterna de 110, 100, 220 volts, 380 volts, y va marcado con L1, L2 y L3. Este fácilmente pues lo podemos implementar en la activación de un motor de corriente alterna, un motor trifásico. Ok, en la parte de abajo lo conectamos al motor y estas son las entradas. Entonces, como son terminales más gruesas, soportan un voltaje mayor, a diferencia de estas pequeñas que están aquí abajo. Ok, entonces igual, pero son lo mismo. Voy a conectar aquí este, que es normalmente abierto. Ahí trae NO. Aquí está este. Y voy a conectar este. Ahí está. Entonces lo mismo. Voy a energizar a 2. Y ahí está. Ahora, vean que el segundo contacto dice normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Entonces, cuando yo conecte aquí, la punta del multímetro, aquí y aquí, va a sonar el multímetro porque es cerrado. Vean. Ok, entonces funciona de manera inversa a los demás contactos que son abiertos. En este caso es cerrado. Aquí está. Entonces está sonando y ahora cuando yo lo energice va a abrir el circuito y por eso ya no marca continuidad. Ok. Entonces, bueno, de esa manera trabaja el contactor. Que, bueno, recibe el nombre del contactor, pero pues en cuanto al funcionamiento es muy similar a lo que es un relevador, que seguramente ya muchos de ustedes habrán utilizado. Ok. Entonces, pues es lo mismo. Entonces, eléctricamente vamos ahora a dibujar el circuito de cómo se vería esto mismo, que es un lenguaje de programación COP, visto ahora de la parte eléctrica.
Entonces ya, bueno, depende si utilizamos el sistema europeo o el sistema americano, va a quedar de esta manera. Tenemos así. Y aquí va un cuadrado, un rectángulo. Ok, ahí está. Entonces en la parte de abajo y en la parte de arriba van estas líneas. Y aquí le ponen L1, línea 1, de 120 volts, 220 volts. Bueno, sería 120 volts. Ya si ponemos dos líneas, L1 y L2, suman 220 volts. Entonces aquí abajo vamos a tener el neutro. Aquí está. Entonces, esto es un diagrama eléctrico de lo mismo que está representado en el diagrama COP para PLCs. Este es un programa para PLC, pero si nos damos cuenta, pues es muy similar, ¿no? O sea, los símbolos cambian, pero al final del día representan lo mismo. Tenemos, bueno, aquí me hace falta poner esta línea que va aquí. Ahí está. Que es un botón de paro, que es normalmente cerrado. Un botón de arranque, normalmente abierto, y la bobina. ¿Ok? Entonces, veamos que acá tenemos el botón de paro, un contacto normalmente cerrado, contacto normalmente cerrado. Luego, botón de arranque, contacto normalmente abierto, botón de arranque normalmente abierto. Luego tenemos lo que es la bobina. ¿Ok? Y tenemos en lenguaje de COP una asignación de salida. ¿Ok? Bueno. Aquí lo que nos hace falta es el enclavamiento. El enclavamiento lo vamos a hacer colocando un botón, un contacto aquí en esta parte. Ok, y este contacto va a ser de la bobina. Este contacto va a ser de la bobina. Recordemos que este es un botón, es un contacto, pero es un botón. Este contacto también es un botón, pero este contacto normalmente abierto que está aquí no es un botón, es el contacto de la bobina. Y es por eso que aquí en el contactor, el A1 y el A2, esto, hagan de cuenta que aquí tenemos A1 y aquí tenemos A2. Y entonces, a ver, vamos a colocar el que nos hace falta aquí, en el diagrama eléctrico. Aquí está. Y aquí está. Aquí está. Y este es bobina. Ok. Ahorita lo conectamos para que veamos el funcionamiento. Entonces vean que este es un botón. Vamos a ponerle la nomenclatura que venía en los botones. Este sería X1, X2, ok, vamos a ponerle X3 y X4. Entonces esto es un botón, esto es otro botón
pero este contacto es de la bobina, por eso le puse el nombre de la bobina, y es un contacto normalmente abierto. Entonces ese contacto lo vamos a tomar de aquí, que sería el 13 y el 14. Entonces le vamos a poner aquí 13 y aquí le vamos a poner 14. Ok, entonces ya aquí tenemos x1, x2, x3, x4, 13, 14 que serían estos, y A1 y A2 de la bobina que serían estos. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser conectar el circuito. Ok, entonces voy a preparar el material. Voy a buscar un bloque, voy a volver a abrirlo. Ok, entonces de que tenemos, vean que aquí tenemos los contactos normalmente abiertos y tienen el 3 y el 4, que son los que pusimos acá, 3 y 4, y el cerrado es X, es 1 y el 2, X1 y X2. Entonces estos dos, como son contactos abiertos, por eso no traen el 1 y el 2, tienen el 3 y el 4. Ay, perdón, no lo estaba enfocando. Aquí ya se está viendo, ¿no? Entonces estos contactos son 3 y 4, que son estos 3 y 4. Y les comentaba que como no hay contactos normalmente cerrados, no tenemos el 1 y el 2. Okay, entonces bueno, ahorita voy a buscar un contacto normalmente cerrado para ponerlo aquí en esta posición. Ok, entonces nos vemos en la próxima sesión, en la próxima práctica, que sería la número 6. Esta es la práctica número 5, vamos a ponerla acá. Práctica número 5. Ok, entonces ahorita vamos a hacer la conexión de este circuito que acabamos de dibujar, ya físicamente con los elementos, y lo vamos a hacer en la práctica número 6. Ok, bueno, pues muchas gracias, nos vemos en la siguiente práctica.